Mientras Toledo estaba calentando motores para la revuelta, enviando cartas a las otras ciudades castellanas para que se negasen a atender los requerimientos del que en ese momento llamaremos Carlos de Gante, también en Valencia se estaban movilizando las comunidades o germanías. No obstante, la movilización no estaba ni conectada con la revuelta castellana ni provocada por los mismos motivos. Hasta el extremo que, si bien de forma involuntaria, fue apoyada por la corte al haber repartido armas entre los agermanados. La revuelta de las germanías en Valencia y en Baleares estaba dirigida contra la nobleza y los grandes mercaderes. Fue, según relata Eusebio Martínez de Velasco, una explosión de odio de las clases populares, venganza cruel contra los nobles que les oprimían, les vejaban, les escarnecían con infame complacencia. Los observadores del momento eran conscientes que el fuego de la revuelta podía prender en Valencia en cualquier momento, algo que Pedro Mártir de Anglería declara en el escrito que remitió con fecha 1 de diciembre de 1519 a los marqueses de Vélez y Mondéjar, y repite en escritos posteriores a lo largo del mes de diciembre, donde deja señalado el ambiente de sublevación. No se equivocaba Pedro Mártir. Pronto empezaron los desmanes en Valencia. Asaltos y asesinatos sin castigo comenzaron a sucederse. Estos y otros desórdenes hizo este pueblo antes que el emperador saliese de España, y los nobles y caballeros le avisaron de ello. Remitíase a Chevres, y como sus cuidados eran más por irse con su tesoro que por el remedio de España, no curó de ello. Eso dice Prudencio Sandoval. A todo ello se unía que Francisco I de Francia procuraba para sí la corona del imperio, intentando sobornar a los electores. Conocedor Carlos de esos extremos, aceleró su marcha a Aquisgrán. No en balde debía tratar con urgencia con el banquero alemán Jacobo Fugger, quien había adelantado importantísimas cantidades de dinero con la que procedió al soborno de los electores. Aparte de la cuestión social, principal motor de la revuelta, la situación política de Valencia era más que delicada. Se esperaba que Carlos se hubiese acercado a las Cortes para jurar los fueros valencianos, pero al abandonar su periplo tras las Cortes de Barcelona, dejó a los valencianos con evidente disgusto que pudo aplacarse con los intentos llevados a cabo por Alejandro de Utrecht. Valencia, que no había visto jurados sus fueros, manifestó que si el rey abandonaba a España, ellos a nadie obedecerían, no cumplirían las órdenes de nadie, ni pagarían ningún tipo de contribución. La situación era grave. Cronistas de la época señalan que la situación de las clases populares en el Reino de Valencia era tan desgraciada que estos, odiando en silencio a los nobles por sus viles actos, se veían obligados a excusar toda demanda de justicia, porque eran desatendidos, castigados y maltratados. Hecho casi, dice el cronista, de que si un oficial hacía una tropa, los caballeros le daban de palos porque pedía que le pagasen la hechura. Y si se iba a quejar a la justicia, le costaba más la querella que el principal. Y aún llegó la osadía de los nobles a tal extremo que hubo magnate que arrebató a una desposada al salir de la iglesia de entre las manos de su marido y de sus padres. Nuevamente la nobleza por sus fueros. Y estaban llegando a situaciones que no se habían conocido en España durante la Edad Media, cuando gracias a los fueros el derecho de los nobles había sido contenido gracias a la acción de la corona, que también en ocasiones, como con Pedro III, tuvo serios conflictos con los nobles, ante los que tuvo que concederles en 1283 el privilegio general. Esa misma casta nobiliaria, unos años más tarde, en 1287, también logró obtener de su sucesor Alfonso III el privilegio de la Unión, privilegios que iban, evidentemente, en detrimento de los intereses populares. Privilegios que con el esfuerzo eran recortados, pero que en esos momentos estaban ejercidos ante el vacío de poder, y el pueblo pagaba las consecuencias. En el año 1519
y como método de defensa ante la piratería berberisca se permitió armarse a los gremios, que en febrero de 1520 hicieron un alarde militar y consiguiendo cierto control del poder municipal al haber huido la nobleza de un brote de peste ocurrido en el verano del año anterior, 1519. Y Pedro Mártir, con fecha Sex Idus Januari de 1520, en carta al canciller mayor, señala que el vulgo se ejercita en las armas los días festivos. Ya no obedece a ningún magistrado real. Hay 48 artes mecánicas y cada una tiene 2 jueces que llaman síndicos. Cuando estos llaman se reúnen, si no, no. Inferid lo que saldrá de aquí. En 1520 se produjeron motines que llegaron a liberar presos y a asaltar las casas de las autoridades. Y todo trufado de actos de verdadera crueldad que dieron inicio con la quema de un muchacho acusado de homosexualidad. Habiendo sido acusado de nefando vicio por la voz pública, cierto joven artesano, panadero de oficio, las turbas se apoderaron del infeliz y le arrastraron por las calles hasta el sitio de las ejecuciones y le arrojaron con vida todavía en una hoguera. Luego iniciaron una persecución de los nobles, dándose el caso que en Murviedro fueron pasados a cuchillo hombres, mujeres y niños. A ejemplo de Murviedro se agitó Mallorca. Atacaron el castillo de Bellver el 29 de julio, asesinando al gobernador y a quienes encontraron. El cabecilla Crespi fue asesinado por quien le sustituyó, Francisco Colom, que demostró gran habilidad en el robo y el asesinato. El asunto de las Germanías en Baleares acabaría en pocos meses, cuando el nuevo virrey lo tomó preso y mandó ajusticiarlo al tal Colom. La revuelta en Valencia alcanzó cotas de gran alarma, instigado el pueblo por el cabecilla llamado Guillem Sorolla, que organizó un ejército de 3000 revoltosos. Atacaron las instituciones, haciendo que el virrey hiciese huir a su familia a Denia. El tumulto fue finalmente apagado gracias a las artes del obispo de Segorbe, que logró convencer al cabecilla y ello salvó Valencia. Pero no acabó ahí la revuelta, que se recrudeció con asesinatos individualizados de personas de toda condición que manifestasen su disconformidad con los revoltosos. Y se extendió por todo el reino de Valencia, menos por Morella, donde se les plantó cara. Sorolla, hablan de él, diciendo, grandísimo bellaco y atrevido, el cual, entre otras maldades que hizo, fue subir a la sala de la ciudad cuando se trataba de elegir jurados y, entre otras cosas que dijo a los del regimiento de parte de la Germanía, fue que si no hacían lo que allí les decían, que era meterlos en el regimiento, que aquellos ladrillos habían de manar sangre. Y cumplióse esa amenaza, porque los jurados hicieron la elección conforme a los fueros y costumbres de la ciudad, y el pueblo se indignó tanto que hizo los desatinos que no tienen cuento. La consecuencia fue que Carlos I, más preocupado de su coronación como emperador que de otros asuntos, prohibió que los gremios tuvieran armas, lo que abocó a una situación más radicalizada y adquiriendo matices antinobiliarios. Se cumplió el célebre dicho, orden más contra orden, igual a desorden. Los agermanados se sublevaron y expulsaron al virrey Diego de Mendoza, a quien siguió toda la nobleza y sus familias. A Valencia siguió Játiva, Orihuela, Alcira, Alicante, Elche, etc., siendo que la revuelta tomó caracteres gravísimos. Al revés que en Castilla, entre las filas de los agermanados, no había representantes de la nobleza. Pero con las germanías pasó como con las comunidades pasó. Acabaron en manos de la baja escoria social. Si la alta escoria social eran los nobles, la baja escoria social era la chusma, y como tal actuó como chusma. Llegaron a reproducir escenas parecidas a las de la Unión, y con el odio a los nobles asesinaban a los moriscos que estaban sirviendo, que eran vasallos de esos nobles. Pero ni el virrey ni los nobles se portaron con la conveniente lealtad, ni desplegaron
gran voluntad, sino para defender exclusivamente sus propios intereses. Y en medio, el pueblo, abandonado de quien debía protegerlo, el rey, que, para no confundirnos, a todos los efectos y situándonos en el momento histórico en el que estamos hablando, el rey es el Estado, como los nobles son los partidos políticos, en correspondencia directa con el momento actual. Mientras los esfuerzos por acabar con las comunidades se centraban en Toledo, seguían los enfrentamientos en Valencia. Los agermanados que a mediados de 1520 se habían hecho con la ciudad de Valencia y que en febrero de 1521 habían extendido la sublevación a Mallorca, derrotaron al ejército real en Gandía y a partir de cuyo momento se radicalizaron, tanto en Valencia como en Mallorca, procediendo a una dura represión del estamento de los que no eran de su partido. Pero sus víctimas, pues evidentemente no fueron solamente los nobles a los que se proclamaban que combatían, sino que sus víctimas fueron todo aquel que se oponía, aunque fuese someramente, a los desmanes que estaban llevando a cabo. Desde el comienzo, los agermanados presentaron una acusada actitud antimorisca, obligando a los mudéjares en tierras de señorío a convertirse al catolicismo. Las embajadas enviadas al monarca chocaron con la actitud del monarca, que exigía el retorno del virrey, y también con la resistencia de ciudadanos y caballeros, por lo que se llegó por fin a un abierto enfrentamiento. Con la derrota de Almenara, comienza para los agermanados el principio del fin. Los cargos municipales volvieron a manos de los ciudadanos y de los caballeros. En octubre de 1521, el virrey entró triunfalmente en la ciudad y el caudillo de los agermanados, Vicente Peris, debió retirarse a Játiva, desde donde retornó a Valencia con la intención de sublevar nuevamente la ciudad. Pero el intento lo pagó con la vida. En septiembre de este mismo 1521, o sea, unos días antes de lo que estábamos hablando, las fuerzas de los sublevados comandadas por Vicente Peris fueron derrotadas en Sagunto. A la derrota les siguió su represión, principalmente de carácter económico. Los amotinados decretaron la supresión del pago de impuestos y posteriormente se produjeron saqueos y el incendio del arrabal de los moriscos, a quienes, como hemos dicho, les obligaban a bautizarse. La crueldad se hizo manifiesta entre los agermanados en muchas ocasiones, pero es de destacar la crueldad llevada a cabo precisamente por el citado Vicente Peris, tras su victoria sobre el conde de Mélito. Como en esta acción sucedió en Biar, se auxiliase al virrey, el virrey se viese apoyado por hasta 2000 moriscos de la comarca que se habían puesto al lado de los nobles en esta revolución, y como fuesen hechos prisioneros estos moriscos, Vicente Peris les obligó a bautizarse, con promesa de perdonarles la vida. Y lo que no llevó a efecto, porque una vez bautizados lo que hizo fue acuchillarlos despiadadamente sin que se salvara ni uno, diciendo con el puro cinismo que se le puede intuir a gente de esa calaña, dice: así se dan al cielo muchas almas y a las bolsas de los agermanados mucho dinero. Finalmente serían vencidos los agermanados por el marqués de los Vélez, que luego jugaría un papel importante precisamente en la represión de la revuelta de las Alpujarras contra los moriscos, en el mes de agosto, quedando inoperativas las germanías en una amplísima zona que ocupaba la práctica totalidad de la actual provincia de Alicante y otras zonas como Honda, la ya citada Morella y la misma Valencia. Le seguía quedando a los agermanados Alcira, Onteniente y Játiva, plaza donde el marqués de Cenete aplicó un horrible castigo al haber sido traicionado por Vicente Peris, que, vencido, apresó a quien iba a tratar la entrega de la ciudad.
En Valencia se estaba llegando al fin de las Germanías, pero una última revuelta se produjo el 18 de febrero, cuando las tropas que iban a apresar a Vicente Peris, que tuvo un lamentable final, como se puede suponer, ya que fue sacado de sus prisiones por algunos soldados y cruelmente asesinado y profanado y descuartizado su cadáver. Este cruel acontecimiento revitalizó la lucha encabezada por un misterioso encubierto que se hacía pasar por el difunto príncipe Juan y que resultó ser judío, que en Arcira reanudó la lucha siendo asesinado por sus propios parciales. En otro momento y lugar de estos vídeos profundizaremos en este asunto. Lo aquí señalado es una breve reseña de la coincidente temporalidad del conflicto de las Germanías con el conflicto de los comuneros. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.